narcisista, que es dirigido al propio sujeto, e investidura objetal, a los objetos del exterior, se sobreentendía que para investir objetos era necesaria la libido objetal, con lo que se salía del estadio narcisista. Bueno, Kohut lo que ha mostrado que esto no es así, que existen verdaderos objetos narcisistas, los objetos sí mismos, que son objetos externos para el observador, pero que no serían objetos propiamente dichos, puesto que la libido en juego es narcisista y no supone una perfecta distinción entre el sujeto y el otro. En la evolución, estos objetos no son considerados por el niño como ajenos a él o separados de él, sino que son sentidos como propios, constituyentes del sí mismo, ¿verdad? Kohut es bastante consciente de que está hablando de algo similar, sino idéntico a lo que Winnicott denominó objetos transicionales, ¿verdad? Ya lo ven que a veces los autores se solapan mucho, cambian un poquito los términos, y que hay aquello que llamaba Freud, ¿verdad?, el narcisismo de las pequeñas diferencias, donde cambiando un término, dándole un poquito la vuelta, pues más o menos tiene un contenido parecido. Después hay unos conceptos técnicos que debemos saber para entender la teoría kohutiana, y que son, por ejemplo, la empatía, que para Kohut este concepto se encuentra en la misma definición que lo considera esencial en el psicoanálisis. Bueno, plantea aquí Kohut que el psicoanálisis es una psicología de estados mentales complejos que, con la ayuda de la inmersión empático-introspectiva perseverante del observador en la vida interior del hombre, reúne sus datos con el fin de explicarlos. En esto entiende Kohut por psicoanálisis. Sin embargo, pues a la empatía no se le da ningún tipo de función, y él la denomina, pues bueno, dice: la empatía no es un instrumento, en el año 77. Dice Kohut: la empatía no es un instrumento en el sentido en que lo son la posición reclinada del paciente, el uso de las asociaciones libres, el empleo del modelo estructural, los conceptos de impulso y defensa, ¿verdad? Empatía es un vocablo que viene del antiguo indoeuropeo, sánscrito, cuyo sentido etimológico es fijar, atar, asegurar, clavar a la tierra, que se opone a la escisión, a la separación, ¿verdad? Entonces la empatía te ata a la tierra, ¿cómo no te va a atar? Dado que la escisión es algo muy característico para Kohut en los trastornos narcisistas de la personalidad, que este es un término, escisión y trastornos narcisistas de la personalidad, dos términos que tienen ustedes que explorar y estudiar posteriormente. La elección del término empatía parece bastante buena, la verdad es que es bien. Y aquí a Kohut se le relacionó con Carl Rogers después, y en el año 84 pues, se desarrollan mucho más estos términos. Otro concepto técnico después de la empatía es el concepto de la introspección, ¿verdad? El término introspectivo también hace su aparición en el psicoanálisis de Kohut. ¿En qué? Bueno, pues la unión de este concepto con el anterior es lo que define el método clínico de Kohut, unir la empatía con la introspección, ¿verdad? El método empático introspectivo, que recuerda con mucha claridad todo lo que se puede relacionar con las relaciones contratransferenciales, ¿verdad? Porque empatía y contratransferencia, empatía y transferencia, bueno, empatía e introspección, pues, creo que ya se apuntaba, ¿no?, anteriormente. Bueno, y el tercer término importante como concepto técnico es el término de la internalización transmutadora. Bueno, el papel básico de la internalización transmutadora es el de formar las estructuras psíquicas, y conlleva un retiro, pues, de las investiduras, tanto narcisistas como vegetales, y una apropiación de las mismas dentro del self. Hay tres factores en el proceso de la internalización transmutadora. En un primer lugar, la psique alcanza un grado de madurez tal que la convierte en preparada para la formación de la estructura. Después ha de producirse un grado de frustración óptima, otro término importante en Kohut, que es un retiro de las investiduras narcisistas y objetales de los objetos. Y finalmente, una despersonalización de lo adquirido de los objetos sí mismo. En realidad, todo este proceso, pues muy sintéticamente descrito, recuerda en forma inevitable a la frase de Goethe, que seguramente Kohut llegó a través de Freud, que a la vez Freud pues había estudiado a Goethe, y que decía así, ¿verdad? Decía así: aquello que has heredado, adquiérelo con el fin de poseerlo, ¿verdad? Que es una frase rescatada de la tesis del profesor García de Laoz en el año 91, y que puede explicar claramente cómo Kohut se influenció de Freud y a la vez pues pudo aportar esto en su teoría. Respecto a la psicopatología en Kohut, que es un poco lo más interesante, ¿verdad? ¿En qué ha quedado Kohut ahora?
en qué se estudia, en qué... Bueno, pues saben que Kogut pues, destacó en ese gran grupo que se llamó, bueno, pues él planteó dos grupos donde había trastorno del self. Estos dos grupos él los denomina trastornos primarios y por un lado y trastornos secundarios por otro. En los trastornos primarios, pues lo que ocurre es que pues no se logra un estado cohesivo y ello bueno, pues hace que el sujeto falle en estos dos aspectos, en la ausencia total de un self nuclear, que es lo que se produce en los trastornos psicóticos, en la esquizofrenia, en la manía, en la depresión, o en la falla, y en el segundo aspecto, en la falla de cohesión interna del self, que sería pues en lo que aparece en los trastornos de la personalidad. Y dentro de los trastornos, dentro de esta falla de la cohesión interna, pues él distingue dos, los trastornos narcisistas y luego los trastornos límites. Bueno, los trastornos límites después Otto Kemper, que es otro gran psicoanalista actual que vive, pues ha seguido estudiándolos, ¿verdad? Y se han especializado Kogut por la rama de los trastornos narcisistas y Kemper por la parte de los límites. Bueno, para acabar, ¿cómo describe Kogut a los trastornos narcisistas? A mí me parece de una claridad evidentísima. Bueno, los trastornos narcisistas, Kogut los describe así. Son personalidades con sentimientos de fragmentación, de pérdida de la unidad físico-mental, lo que Kogut llama angustia narcisista, vamos, y fenomenológicamente fenomenológicamente Kogut los caracteriza por una sensación de aburrimiento, de insatisfacción interna, de ausencia de sensaciones placenteras, intensos sentimientos de vergüenza y a veces pues frialdad emocional y frecuencia de perversiones sexuales. Hasta aquí un poco los trastornos del self primarios, que después hemos dicho que por un lado Kogut los estudiaría desde el punto de vista como trastornos narcisistas y posteriormente Otto Kemper lo estudiaría desde el punto de los límites.